tal, iglesia? Bendiciones. Hoy los animamos a que conecten con Dios, a que se unan con nosotros y que puedan alabar al Señor. Te invitamos a que cantes con nosotros, que podamos traer alabanzas a nuestro Dios. Canta con nosotros, iglesia. Vamos. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver que estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven Santo Espíritu. Oh, ven, oh, ven, oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos presentamos ante ti, Señor. Eres bienvenido a nuestros corazones, Señor. Eres bienvenido a nuestros corazones. Iglesia, es un honor domingo tras domingo poder conectar y sé que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero
Confiamos que pronto podamos reunirnos, pero eso no debe de impedir que nuestro sentido de iglesia, que nuestra vida sea diferente. Sé que para muchos nos es complicado, ¿no?, quitar toda la agenda de la iglesia, reuniones, etcétera, etcétera. Pero entendemos que la iglesia somos nosotros y que día tras día nosotros actuamos como pequeños representantes del cielo y la tierra. Y durante esta semana he estado recordando mucho esto que estoy hablando. Recuerdo que hace meses hablaba sobre el cielo en la tierra y cómo actuábamos como pequeños portales en esta humanidad para reflejar la divinidad. Y sabes, cuando uno es generoso, hacemos que el cielo se presente en la tierra. Cuando uno perdona, hacemos que el cielo se manifieste en la tierra. Y yo te invito y te animo a que día tras día vivas así, como un portal entre el cielo y la tierra. Te animamos, iglesia, a que sigas cantando con nosotros. Sé que es un momento que disfrutamos en la presencia de Dios y un momento donde podemos expresarle nuestra alabanza, todo lo que sentimos hacia Él. Te invitamos a que levantes tu voz ahí donde estás. Canta con nosotros. Vamos. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza
luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hoy quiero animarte a recordar su fidelidad hacia nosotros. Estamos viviendo temporadas difíciles, complicadas, pero a pesar de todo esto, creo que Dios se ha mantenido fiel. Él nunca nos ha fallado y Él siempre nos ha sostenido. Me gustaría que el día de hoy recordaras eso, que pensaras en su fidelidad hacia ti, hacia tu familia, hacia todo lo que haces. Creo que es una grande razón para alabarlo. Y sé que en un mundo lleno de caos es difícil poder ver que el Señor está trabajando. Y es normal y es tentador y creer que Dios no está haciendo nada. Y sabes, si tú has pensado eso, yo entiendo, yo te entiendo, pero debemos de abrir nuestros ojos y ver su fidelidad hacia nosotros, que Él nunca deja de trabajar, que Él siempre está obrando, que nuestro Padre Celestial siempre está al cuidado de nosotros y Él se mantiene fiel hacia nosotros. Hoy quiero que recuerdes su fidelidad. Canta con nosotros, iglesia. Vamos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tú te mantienes fiel, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por todo, Señor. Hoy te pido por mi hermano que no tiene fe, que su fe pueda ser aumentada. Hoy te pido por el hermano que necesita sanidad, que puedas traer un milagro. Hoy te pido por aquel que necesita salvación,
que tu gracia lo alcance. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Así es, iglesia, te invitamos a que sigas conectado y que sigas disfrutando de nuestro culto online. Esperemos que esto haya sido de bendición. Pon atención a lo que viene, que sé que Dios te va a hablar. Dios te bendiga. Nos estamos. Iglesia, Dios te bendiga. Esperamos que hayas disfrutado este momento de alabanza y adoración. Y sabes, hoy queremos seguirte animando a que seas generoso. Sabemos que Dios se ha mantenido al tanto de nuestras vidas y sé que tú puedes ser de bendición para muchas personas. Hoy te seguimos animando a que seas generoso con tu familia, con los que te rodean y con la iglesia. Sé que Dios está viendo el esfuerzo de cada uno de las personas y cada una de las familias que están bendiciendo la obra del Señor. Y rápidamente solo quiero leer Mateo 6:31 y dice así: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué palabras tan profundas que Jesús está diciendo en este pasaje. Y te animo a que pienses y descanses sobre las palabras de Jesús. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a sacar ese compromiso? Sé que son preocupaciones y son preguntas tan reales que yo las he vivido. ¿Cómo le vamos a hacer para esto que se viene, para un compromiso que tenemos que sacar? Pero yo he visto de la mano de Dios que al final del día todo se resuelve. Y quiero que tengamos nuestra mente en esto, pensando en el día de hoy, que hoy Dios va a suplir. Ya mañana Dios va a traer sus nuevas misericordias, pero hoy te invito, iglesia, que sigamos siendo generosos y que sigas descansando en las palabras de Jesús. Él tiene el cuidado de nosotros y Él nos va a suplir todas nuestras necesidades, siempre y cuando busquemos el reino de Dios y llevemos una vida como a Él le agrada. Iglesia, gracias por tu apoyo, gracias por tu generosidad. Sabemos que Dios va a multiplicarlo. Hoy bendecimos a todas las familias por su esfuerzo. Nos vemos, iglesia. Dios los bendiga. Dios te bendiga, remanente. Sé que ahí en tu casa estás gozoso en la presencia del Señor, estás contento porque Dios se está moviendo ahí donde estás. Me da gusto que estemos conectados, aún a la distancia, estamos en un mismo sentir. Te mando un abrazo ahí donde estás. Y hermano, quiero invitarte en este tiempo a reflexionar sobre nuestro tiempo con Dios. Sabemos y te lo decimos cada semana, ¿no? Hasta parece ya fastidioso, pero el tiempo con Dios es vida.
Queremos decírtelo y repetirlo hasta que de verdad se haga una realidad en tu vida, que se haga un lema en tu corazón, que creas profundamente que el estar un tiempo con Dios es vida para tu alma. Y te quiero leer una cita bíblica que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esos tiempos son difíciles, quizás son buenos para algunos, pero yo sé que Dios nos manda a estar siempre alegres. Y sobre todo dice, oren sin cesar. No te canses de orar, no te canses de tener ese tiempo con Dios, hermano. Sé que a lo mejor esta frase de orar sin cesar, podremos decir, pues, que voy a estar todo el día orando, hincado, postrado. No, no es eso, sino que estés conectado todo el tiempo con Dios. En tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, que todo el tiempo estés hablando con Dios, que en cada momento de tu día te acuerdes de Dios, le pidas a Dios. Dios te escucha, hermano. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos donde parece todo oscuro, todo tempestad, Dios ahí está. Dios te está escuchando y no tengas duda ni temor ni ninguna incredulidad de que Dios te escucha. Así que ánimo, hermano, ora sin cesar, no dejes de tener ese tiempo con Dios. Te vuelvo a repetir esta cita bíblica: está siempre alerta, ora sin cesar, da gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Es una bendición saludarte por este medio y deseo que Dios te bendiga en este día. Vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir buscando el rostro de Dios y te invito a que en este momento enfoques tu mente, enfoques tu corazón en lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones en este día. El tema que yo quiero compartirte el día de hoy es un tema muy importante en estos tiempos que estamos viviendo de dificultades y yo quiero hablarte sobre lo que es el ser guiados por Dios en medio de una dificultad, lo que es ser guiados por Dios, por su palabra, por la sabiduría del Espíritu Santo, por la presencia de Dios, por el consejo de Dios, en medio de nuestras dificultades propias, en medio de las dificultades de las circunstancias. Y a este mensaje yo le he titulado La mejor guianza en lo incierto. Cuando las cosas son inciertas, cuando no sabes cuál es el futuro, cuando no sabes qué decisión tomar, lo más correcto que puedes tú hacer, que yo puedo hacer, es ir a la palabra de Dios, es ir hacia Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más correcto que yo puedo hacer en estos momentos? Y quiero hablarte sobre 1 Samuel 23. Todos hemos conocido la historia del rey David, cómo lo persiguió Saúl, cómo en las dificultades que él atraviesa está una persecución. Y 1 Samuel 23, versículo 9, dice de la siguiente manera, búscalo en tu Biblia o si puedes leerlo en la pantalla, adelante. Dice de la siguiente manera: pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David oró: Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: Él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos te traicionarán. Ellos los traicionarán, perdón. David se esconde en el desierto, dice el subtítulo, dice el subtema de este pasaje, versículo 13. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado.
por lo que decidió no ir a Keila. Este escenario que tenemos aquí es el resultado de que David está huyendo de Saúl, está huyendo ya con un grupo de personas, de gente armada, de gente restaurada, de gente levantada por él, por su liderazgo, y se encuentra en un dilema porque hay una ciudad llamada Keila que está siendo asediada por filisteos, y los filisteos están robando los granos, están haciendo desastres, y entonces David pregunta y dice, bueno, voy a salvarlos, ok, con este grupo de guerreros, vamos a pelear contra los filisteos, pero David, antes de ser movido por sus emociones, antes de hacer cualquier otra cosa, él tenía esta costumbre de preguntarle a Dios por guianza, por dirección, y le dice a Dios, Dios, ¿quieres que vayamos a Keila? ¿Nos vas a entregar en nuestras manos a los filisteos? El Señor le dice, sí, ve, yo los voy a libertar. Los guerreros están un poco dudosos de ir, sin embargo, David tiene la confirmación de Dios. Entonces, después de que David y sus hombres libran a esta ciudad de los filisteos, pasa que Saúl se entera. Saúl, que lo estaba persiguiendo, se entera dónde está David, ya le encuentra el rastro, y entonces dice la Biblia que David se enteró que Saúl sabía que él estaba ahí en esa ciudad. Entonces David le dice a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod, voy a consultar a Jehová. Y el Señor, David le pregunta a Dios, Señor, dicen que Saúl piensa venir aquí a Keila y destruirla mientras yo estoy aquí. Y David le pregunta a Jehová, Señor, ¿me van a traicionar estos líderes de Keila y me van a entregar a él? ¿Y va a venir Saúl de verdad como me han dicho? Te ruego que me digas. Y dice la escritura que el Señor le dijo, sí, él vendrá. Y David le pregunta y le dice, Dios, ¿me van a traicionar los que están aquí? Y el Señor le dice, sí, te van a traicionar. Entonces dice la Biblia que David sale de ese lugar con 600 personas y se van a deambular por la región, huyen básicamente, y Saúl se entera de esto y ya no va. Pero qué interesante historia, porque David liberta a esta ciudad de los filisteos y, ¿sabes? Esto no llegó a pasar. Esto se quedó en un futuro posible. Hemos estado estudiando en la iglesia en los días jueves el tema que se llama el estudio que se llama ¿Por qué Dios permite el mal? Y hemos analizado este tipo de temáticas durante varias semanas. Y si tú te acuerdas, y para los que no han estado en los estudios, hay un tema específico acerca de lo que llamábamos contrafácticos o contrahechos, y hace referencia a las cosas que pudieran ser, a las cosas que no son, pero que pudieran haber sido. ¿Qué pasaría si yo no hubiera aceptado al Señor Jesucristo? Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, bueno, probablemente estaría en un ataúd, o probablemente estaría en la cárcel, o probablemente estaría en depresión, o probablemente estaría perdido. ¿Sí? Si no hubiera. Entonces es un ejemplo sencillo y quizá un poco fuerte, pero ¿qué pasaría si David no hubiera salvado esta ciudad? Bueno, los filisteos hubieran acabado el grano, hubiera escasez. ¿Qué pasaría si Saúl no quisiera matar a David? Bueno, David no estaría huyendo. Pero en este caso ya tenemos todo un escenario, una serie de hechos, y David está aquí preguntándole a Dios, Dios, esta ciudad que rescaté, irónico, ¿no? Irónico porque lo iban a traicionar. ¿Me van a traicionar? Viene Saúl, ¿es cierto, Dios? Dios le dice, sí. ¿Estos me van a traicionar? Dios le dice, también te van a traicionar. Qué irónico que lo iban a traicionar aquellos a quienes los había salvado, ¿no? David, perdón, de los filisteos. Y está aquí David, sabe lo que Dios, tiene un conocimiento de revelación de Dios. Dios le revela un conocimiento que es que van a traicionarlo, que lo van a entregar. Entonces la mejor decisión que toma David aquí viene siendo que se va. Aprovecha ese conocimiento que tiene, lo usa a su beneficio, porque de lo contrario lo más probable es que si se queda
estaríamos contando otra historia. Y aquí es bien interesante, hermano, amigo, porque hay dos fuentes de conocimiento. Hay una fuente que es natural, es una fuente humana, es un medio humano. Cuando yo conozco a través de la experiencia, a través de la investigación, a través del análisis, a través del método científico, yo puedo generar conocimiento. Pero hay otro tipo de conocimiento que proviene por revelación de Dios. Y este conocimiento por revelación de Dios, pues no te lo proporciona ningún medio humano. Este es el caso de la palabra profética que recibe David y que Dios le dice, ¿sabes qué? Sí, te van a traicionar y sí te van a entregar. El conocimiento, ya sea natural o ya sea por revelación divina, genera una responsabilidad, genera una consecuencia en nosotros. Si yo tengo conocimiento de que me van a venir a apresar Saúl, de loco me quedo, ¿no? Diríamos de menso, ¿no? Diríamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, diríamos de menso me quedo, de loco me quedo aquí. David no se queda ahí. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que no es natural, es por revelación divina, y este conocimiento lo obliga a actuar en pos de su bienestar, en pos del bienestar de los hombres que iban con él, que caminaban con él. Y este conocimiento natural como por revelación genera una responsabilidad. Si yo tengo el conocimiento que si yo disparo al aire, como de repente en nuestro país suele ser una costumbre en Navidad o en Año Nuevo, si yo tengo el conocimiento de que si disparo al aire puedo dañar a una persona, esto es una verdad, esto es un conocimiento, una bala perdida, entonces sería una persona irresponsable si lo hago. Hay un riesgo y en efecto la vida en sí es un riesgo, ¿no? Si no aceptamos esto, vamos a estar viviendo la vida con temor y etcétera. Pero lo que voy es de que hay un conocimiento natural, pero David siempre toma en cuenta la guianza de Dios. Si Dios no le hubiera dicho esto, David estaría haciendo su historia diferente. Él consulta a Jehová. Tenemos que consultar a Dios, tenemos que consultar su voz cada momento. Pero la responsabilidad de la decisión que tomemos viene a través del conocimiento que tengamos. Y el conocimiento por revelación divina, en este caso David sabía precisamente que lo iban a enjuiciar, que lo iban a atrapar si se quedaba ahí. El conocimiento por revelación divina nos genera una responsabilidad. De la misma manera, el conocimiento humano nos genera una responsabilidad. La Biblia, hay otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 13, acerca de esto que llamábamos si hubiera o si pasara esto, pasaría esto otro, un contrahecho. Dice Segunda de Reyes 13, en el momento en que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó, con esta flecha el Señor los salvará de Siria, en Afec herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. Toma las flechas restantes. En cuanto el rey de Israel las tomó, le dijo, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. 1, 2, 3. Se detiene y el varón de Dios le dice enojado, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces habrías derrotado a Siria hasta su último hombre, pero ahora solo derrotarás a Siria 3 veces. Las cosas que hacemos o que dejamos de hacer tienen consecuencias, tienen efectos. Si David se hubiera quedado en Keila, sería otra la historia. Él era responsable de la revelación del conocimiento que Dios le había dado. Él era responsable. Si él se quedaba ahí, creo que la historia sería diferente. Dios, no sé si recuerdan, pero había un ejemplo muy trillado, ¿no? Que lo voy a contar otra vez, de una persona que decía que se estaba hundiendo el barco, ¿no? Y entonces esta persona se ejemplificaba y se decía, bueno, esta persona confiaba mucho en Dios y Dios le decía, y él oraba a Dios y le decía, Dios, yo sé, yo creo en ti, yo sé que tú eres poderoso y se está hundiendo el barco, pero yo sé que tú me vas a salvar.
yo sé que tú me vas a salvar. Entonces este ejemplo o esta anécdota decía que pasó una lancha una vez y le dijo, oye, vámonos porque pues se está hundiendo el barco. Y este hombre le dijo, no, yo sé que Dios me va a salvar y gracias, pero no, Dios me va a salvar porque Él tiene el poder y lo va a hacer, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y la enseñanza que dejaba esta anécdota era precisamente que Dios estaba usando estas lanchas para salvar a este hombre, pero él no lo notó porque estuvo empecinado todo el tiempo en que Dios tiene el poder, como que quería ver la mano de Dios o un rayo o una luz que impulsara nuevamente el motor del barco o lo deshundiera, ¿no? Sin embargo, debemos de entender que muchas veces la responsabilidad humana es parte de los medios que Dios usa para salvarnos, para cuidarnos, para ayudarnos. En este caso, el rey David tenía la responsabilidad, Dios hizo su parte. Dios le dijo, te van a traicionar estos cuates, sí, son traidores, son mala paga, ¿no? Los salvaste de los filisteos y te van a pagar mal. La responsabilidad residía en David a causa del conocimiento previo, a causa del conocimiento de la revelación. De la misma manera, el rey de Israel, Joás, el rey de Israel en este momento tenía la responsabilidad de golpear 5 veces o más, pero se detuvo a la tercera y lo que hubiera podido ser no fue. Si yo decido hoy en día, si yo decido comer chile todos los días, créeme, mi amado hermano, que la consecuencia va a ser que después voy a tener una gastritis tremenda, una úlcera. Dios sigue siendo poderoso en este escenario que yo escogí, pero yo sigo siendo responsable de mis actos, de mis decisiones que generan consecuencias. Por eso, lo mejor, lo más certero, es que tú y yo decidamos guiados por el Espíritu de Dios. Y aun cuando el Espíritu de Dios me da un conocimiento, yo tengo la responsabilidad que me genera ese conocimiento, con la cual decido hacia dónde irme. Hoy en día estamos viviendo un énfasis, una etapa en la que la iglesia está viviendo un tiempo junto con la sociedad de pandemia. Un tiempo de pandemia que ha puesto a que muchos al inicio pensaban que era cualquier cosa, pero hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta que ha tenido consecuencias en la salud de muchas familias, en las monedas, en las economías de muchas familias, y nos damos cuenta que es algo difícil, que es algo tremendo, en lo cual necesitamos la dirección de Dios. Sin embargo, hoy en día la iglesia se encuentra en varias perspectivas sobre la nueva normalidad. Hoy en México estamos en una situación crítica en cuanto a contagios. Estamos en una situación en la que ha habido gente que estamos esperando una vacuna, todavía no va a salir hasta mucho después. Pero sobre todo, claro que estamos esperando en Dios y de Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la vida. Sin embargo, se han levantado varias posturas acerca de las cuales quiero hablar un poco en este tiempo, hermano, hermana, y tienen mucho que ver porque me ha causado mucho ruido a mí en mi conciencia que mucha gente, ha habido iglesias, predicadores, que han llegado a decir, hermanos, los que no se congreguen físicamente son gente falta de fe. Y quiero decir que esta postura me ha llevado a meditar en las Escrituras, a orar, y me ha llevado a inspirar parte de esta predicación, de esta enseñanza. Pero sin embargo, el enfoque principal es la guianza de Dios que tenemos que tener, así como David. Sin embargo, esta postura me hace comentar que hoy en día es muy raro y es incluso no solo incorrecto, sino proveniente de la ignorancia de muchos hermanos, el llegar a catalogar y a decir, oye hermano, si tú no te congregas físicamente, no tienes valentía o tienes temor o tienes esto. Quiero aclarar y que todos entendamos, hermanos, que en efecto la pandemia es real, nuestra fe es real,
pero el que alguien se reúne físicamente no implica que su fe sea real. ¿Por qué razón? Porque tampoco implica que amen al Señor. Porque llegué a escuchar yo a algún hermano que decía que los que aman a Dios van a hacer esto, los que tienen fe y los que tienen valentía. No, déjame decirte que debemos de distinguir. La Biblia dice que los que aman a Jehová, los que aman al Señor, Jesús dice, guardarán mi palabra. No dice se reunirán en el templo. Y ha sido la oportunidad para que muchas personas lleguen a posturas fanáticas, a posturas moderadas y a posturas de prevención. Yo lo pudiera definir en estas tres posturas. Nosotros tenemos que entender, hermano, que hoy en día se hace un énfasis muy grande sobre la sanidad, los ministerios de sanidad. Y yo creo, empezando por este aspecto, que ciertamente nosotros creemos en un Dios de sanidades, de milagros, practicamos la oración por enfermos. Sin embargo, también entendemos que hay una pregunta que siempre ha estado, pero muchos no han sido honestos. La pregunta es, ¿por qué si las iglesias cristianas creen en sanidad, por qué no están en los hospitales sanando enfermos? Es una pregunta genuina, ¿no? Y más se da del lado de los escépticos, de los que no creen. ¿Por qué no están en el hospital si tanto dicen que Dios sana, que Dios sana y que Dios sana? Quiero abordar contigo un poco estas ideas y con la palabra de Dios, con base en la palabra de Dios. Es una pregunta. Yo conozco ministerios de hermanos que se dedican a ir a orar a los hospitales. Sin embargo, hoy en día pareciera que se hace un sobreénfasis, ¿no? De muchos hermanos que realmente tildan en el fanatismo, esa es la verdad. Yo he conocido ministerios proféticos, gente que Dios usa en sanidad. Nosotros somos producto, muchos de nosotros, de sanidades que Dios ha hecho, milagros que Dios ha hecho. Sin embargo, también sabemos que en la sanidad hay diversos factores, la fe de la persona, la voluntad divina sobre todo, e incluso que hay hermanos que Dios los usa en sanidades, pero sus hijos están enfermos, o sus familiares están enfermos y oran y no hay respuesta. Entonces entendemos que la sanidad no es un acto de nuestra voluntad. Incluso Elías en su ministerio, yo pudiera poner el ejemplo, él tenía una dirección específica de la cual voy a hablar ahorita en unos momentos más. Entonces, hoy se pone mucho énfasis en la sanidad. Nosotros creemos en la sanidad. Dios puede sanar un SIDA, Dios puede sanar un ébola, Dios puede sanar coronavirus sin mayor problema. El tema aquí yace en cuál es la calidad espiritual que tenemos, cuál es el nivel espiritual que tenemos. A mí particularmente me llama la atención porque llegué a ver que se ridiculizaba, pusieron una foto por ahí, un ministerio de un Jesús con la boca tapada, ¿no? Con un cubrebocas. Y decía esta persona, el Jesús de muchos hoy anda con cubrebocas. Jesús dijo, ve y limpia leprosos, ve y sana enfermos, ve y esto, ve y esto. Y lo que yo preguntaría es, ¿quién se atreve a decir, yo camino como Jesús? ¿Quién se atreve a decir, yo estoy caminando bajo la misma gloria, bajo la misma unción que el Hijo de Dios? Creo que si alguna persona se atreviera, si es que lo hay, tal osadía, esta persona ciertamente sería una sensación en milagros, no en dinámicas televisivas o en programación o en cualidades de ayuda social o etcétera. En ministerios, por ejemplo, si tú te vas a YouTube, amado hermano, y pones TV Joshua, ministerios como TV Joshua, como el hermano TV Joshua, gente que yo pudiera decir, wow, son ministerios que realmente valen la pena decir, wow, es gente profética, es gente que se mueve en lo sobrenatural. Pero este énfasis de demeritar a los demás, de decir, oye, si te cuidas es que tienes falta de fe, no solo proviene del fanatismo,
sino que proviene de la ignorancia, y generalmente el fanatismo viene de la ignorancia. Para Jesús, el tema de la sanidad es un tema que demuestra su misericordia y su poder, pero no es un tema esencial, es un tema que debemos de buscar. Y si nosotros no estamos viendo sanidades y milagros, tenemos que ver la razón por la cual no se están viendo. Sin embargo, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey mismo, no podemos compararnos con Él, incluso hoy en día. La Biblia dice que mayores cosas harán, pero ciertamente hay personas que dicen, hoy en día a causa de este fanatismo, es que Jesús dijo esto, espérate, ni siquiera has sanado tu alma y quieres irte por lo más grande. Y es la misma gente que hoy en día se puede meter en muchos problemas. Jesús al final del día, hay gente que sobreenfatiza los milagros, las sanidades y descuida lo esencial. Jesús le dice o le va a decir en el día final a muchos, no te conozco. Pero Señor, yo hice esto, sanidades, eché fuera demonios, no te conozco. No quiere decir que, porque no sea un aspecto esencial del Evangelio, el Evangelio como tal, es algo importante, muy importante. Nosotros somos pentecostales, nosotros creemos, en la sanidad divina, creemos en la oración y los milagros de Dios. Pero ciertamente no creemos que estos dependan de nosotros. Oramos con fe, oramos por la sanidad. Y de hecho esta semana como iglesia empezamos un plan de ayuno, un programa de ayuno y oración, porque vamos a ver la mano de Dios manifestarse a favor nuestro. Pero debemos de admitir que necesitamos más crecer. Ha habido casos prácticos de hermanos que por falta de guianza de Dios, así como la pidió David, falta de sabiduría, han hecho cosas incorrectas. Yo he conocido de una vez de un hermano que empujaba a los hermanos para que se cayeran, era súper evangelista, súper pentecostal. En una de esas empujó una hermana, se cae la hermana, se fractura el cuello y la tienen que sacar del templo en una ambulancia. ¿Dios no estaba ahí? Claro que Él estaba ahí. ¿Dios no era santo y poderoso para sanar? Claro que era santo y es poderoso para sanar. ¿Qué pasó? Una palabra, imprudencia. La imprudencia humana es un factor. Fíjate que a pesar de que David recibe la revelación, él tiene la opción de quedarse sin duda alguna en Keila. Sin embargo, él usa la guianza de Dios, el discernimiento y la sabiduría de Dios y se va, de loco se queda, ¿no? ¿Y por qué no se queda? Pues porque hay una verdad que predomina y es de que Saúl lo quería matar. Saúl representaba un peligro real y David estaba huyendo de Saúl. Y no quiero poner como perspectiva o hacer una comparación que se esté entendiendo como que es un ejemplo de COVID y Saúl. No, nada de eso. Es una historia específica. La Biblia habla incluso de que Jesús en algunos momentos, en algún momento en Mateo 13:57, dice que se resistían a creer en Él, en su tierra, en una región específica, pero Jesús les dice, en todas partes se honra un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y dice el versículo 58 de Mateo 13:57 y 58, dice, y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en Él. Entonces, sin duda alguna, cuando una persona a mí me increpa y me dice, oye, ¿y por qué no van a los hospitales? ¿Y por qué? Espérate, si hay ministerios que van. Ciertamente, uno cuando sirve en el ministerio no se puede enfocar en todas las áreas, ¿no? Si los días tuvieran 40 horas, pues quizás sí, ¿no? Pero ciertamente hay ministerios. Y ciertamente esos ministerios cuando oran por las personas, no todas las personas son sanas. Y, sin embargo, sí hay testimonios de sanidades, sí hay casos documentados de sanidades. Sin embargo, el tema de la fe
tiene mucho que ver en la sanidad. Y hay más temas. Los exorcistas ambulantes en el Nuevo Testamento era gente fanática, era gente que quería tener reconocimiento y se toparon con que un demonio los humilló. La Biblia habla que había muchas viudas en los tiempos de Elías, pero Jesús mismo dice que solamente Elías fue hacia una viuda. Entonces, ¿qué queremos hablar con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que guardar la calma en estos momentos, tomar nuestro efod y decirle al Señor, Señor, ¿es cierto esto? ¿Es cierto aquello? ¿Qué quieres que haga? Quiero decirte que como congregación hemos hablado sobre este tema y hemos proyectado que vamos a analizar la situación, cómo se torna la situación de la pandemia, porque en la actualidad hay un pico alto, y con base en esto vamos a evaluar la posible reintegración, pero si algo es cierto es que no es una reintegración que se proyecte a corto plazo, es una reintegración que se va a proyectar a mediano plazo. Sin embargo, quiero decirte que tenemos que aprender a confiar en Dios, que tenemos que aprender y quiero decirte también que Dios quiere sanar nuestra alma primero y que ciertamente yo soy de esta idea, yo creo en esto. Si Dios a mí me dice, ve y ora por fulanito de tal, te voy a proteger, es porque Dios lo va a hacer. Pero como he dicho, tenemos que ser guiados por Dios y su voz y no nuestras emociones, como la mayoría de veces suele ser, ¿no? Elías y su ministerio era un llamado específico de Dios y era una protección específica. A Elías no lo atraparon, no lo encontraron y se iba de cada vez que lo estaban acechando, no lo encontraban. Dios lo protegía, pero porque tenía esa enmienda y porque tenía esa libertad. ¿Por qué no le pasó lo mismo con David si era el mismo Dios? Porque había un contexto distinto y había una señal distinta de parte de Dios. Y esto es así, hermano. En cada momento hay una señal distinta de Dios porque las situaciones son específicas. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, habla sobre la distancia social. Ellos en su tiempo, estos hermanos vivieron la peste bubónica de 1527 y dice una referencia histórica. Martín Lutero no tuvo paciencia con los descuidados durante la peste bubónica del 1527. Decía, son demasiados imprudentes, tientan a Dios y hacen caso omiso de todo lo que pueda contrarrestar la muerte y la peste. Desprecian el uso de medicamentos, no evitan lugares y personas infectados por la plaga, pero de manera alegre se divierten y desean demostrar cuán independientes son. Dice Martín, esto no es confiar en Dios, sino tentarlo. Dios ha creado medicamentos y nos ha proporcionado inteligencia para proteger y cuidar el cuerpo para que podamos vivir con buena salud. Probar a Dios, dice el hermano que hace una referencia a esto, dice, probar a Dios es un pecado grave, también viola amar al prójimo como a ti mismo. Por cierto, la peste bubónica tenía una tasa de mortalidad del 30% al 90%. Y quiero decirte, hermano, que hay tres posturas que yo puedo identificar en este momento que muchos amigos cristianos, la iglesia en general, han tomado. La primera es una postura fanática en la que dicen, bueno, tienes que tener fe, Dios te va a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitas cubreboca, no tienes que cuidar, etcétera, etcétera. Esta es una postura fanática. Abarrotan, algunos llegaron a la imprudencia de abarrotar a templos y algunos se arrepintieron después. Hubo casos internacionales que ayudaron, sus reuniones basadas en fanatismo ayudaron a que se propagara más. E incluso un pastor llegó a pedir disculpas al gobierno. No tengo en la mente hoy en día, ahorita, el país, pero fue un caso real. Igual pasó en una sociedad coreana, en Corea. En esta postura fanática, la primera, aplica la Biblia, que la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Martín Lutero es claro y dice, bueno,
Si tú no te quieres cuidar y dices, bueno, a mí Dios me sana, a mí Dios me salva, vénganse todos los estornudos, ¿no? Eso es tentar a Dios. A Jesús el diablo le dice, vamos, Dios te va a salvar si te avientas de este edificio. ¿Acaso Dios no te va a salvar? ¿Acaso Dios no podía salvar a Cristo, a su Hijo unigénito, si se aventara del pináculo? Claro, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. ¿Acaso Dios no puede salvarme a mí? Si yo digo, vénganse todas las tosidas y vénganse todos los estornudos, por supuesto que Dios lo puede hacer, pero por supuesto que Dios podía salvar. Si Jesús se avienta, lo podía salvar, pero ¿qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Dios lo puede hacer. Dios puede salvarme de cualquier negligencia, pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y la verdad es de que Dios es muy misericordioso y muchas veces no pasan muchas cosas como consecuencias de imprudencias humanas, pero son consecuencias, es la misericordia de Dios y muchas veces la casualidad de que no te tocó, la libraste. Pero eso no significa que es una regla común. Hay una historia que me contaba una hermana y es de un hermano que en su momento estaban, un taxi no se quería llevar unas personas que estaban borrachas, que estaban en mal estado. Y este hermano, por buena gente, decidió llevarlas en la noche. Bueno, lo asaltaron, lo golpearon y lo degollaron. Es bien importante, amado hermano, amigo, que tú y yo podamos tener ese efod ante Dios y consultar ante Dios y ser prudentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos responsables del conocimiento que tenemos, sea por natural y sea por revelación. Una postura moderada que es respetable es, vamos a reunirnos, tomamos las medidas adecuadas. La otra postura la segunda es la moderada, que abarca esto, y la tercera es la postura preventiva, que es, vamos a seguir con un aislamiento, vamos a seguir con una cuarentena y seguir con los servicios online. Yo creo que ambas posturas son respetables. Sin embargo, ciertamente tenemos que analizar. En la iglesia hemos optado por seguir con una postura preventiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puedes seguir una postura moderada, pero hoy en día está un pico alto. Tengo un amigo de Sonora que le voy a pasar este video, esta predicación, este servicio, para que vea que lo mencioné. Pero él, curiosamente, se enferman todo el equipo de alabanza y le pegó a uno coronavirus, él le pegó a todos, y entonces ahorita el pastor al parecer solo está transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces aquí vale la pena mencionar que gracias a Dios no todos los casos son graves. Sin embargo, ha habido muchos pastores que han fallecido. Ha habido hermanos que han fallecido a causa de esto. Entonces, yo creo que lo más sabio, hermano, hermana, es ganar tiempo. Quizá no ganemos tiempo para que la vacuna nos toque. Quizá la mayoría de nosotros es lo más probable, si no es que ya lo tenemos y somos asintomáticos, o ya lo tuvimos o lo vamos a tener. Nos vamos a infectar, ¿no? Y es lo más probable que va a pasar y vamos a tener que convivir con esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Pero realmente ahorita se han abierto las puertas en un pico máximo, ¿no? Algo irónico. Sin embargo, hermano, tenemos que ganar tiempo y es un tiempo para aprender más a ser iglesia. La distancia nos obliga a ser más esforzados. La distancia saca de nosotros, resalta lo genuino y tenemos que enfocarnos más. Este va a ser un tiempo de esta postura en la que ciertamente, hermano, no es por temor. Nuestra vida está escondida en Cristo y el temor a la muerte es solamente el temor natural, pero el temor no nos domina. Sin embargo, hermano, es mi responsabilidad. Sería egoísta de mi parte decir, yo estoy joven,
no importa, me recupero, me aliviano, aunque hasta el día de hoy nadie puede asegurar eso, ¿no? Si eres joven o no, no te limita, no te quita el riesgo. Sin embargo, sería egoísta de mi parte decir esto o decir, vamos a reunirnos, hay que tener fe, y de repente que alguno de nuestros hermanos que estén más vulnerables que los demás se llegue a infectar. Ciertamente el ir al supermercado es un riesgo también y es una acción esencial. ¿Qué quiero decir? ¿Que el ir al templo no es esencial? Pudiera decir sí y no. No es esencial en el sentido de que podemos ser iglesia aún a través de la distancia. En ese sentido, ¿por qué? Porque no es esencial para mi relación con Dios. Yo puedo tener relación con Dios aquí, ahora. Yo puedo tener relación con mis hermanos a través de la oración, a través del estudio. Entonces, en ese sentido, ciertamente sí no es esencial. Y si representa un riesgo, quizá no para mí, pero para mi hermano, eso es parte de amar al prójimo. Eso es parte de cuidarnos. Porque aunque tengamos todas las medidas, hay un mayor riesgo y tenemos que ganar tiempo en este momento, fortalecernos, alimentarnos mejor. Si no haces ejercicio, hacer ejercicio. Y quiero decirte aquí, 1 de Timoteo 5:23, uno de mis pasajes favoritos. Este consejo es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y a mí me gusta aplicarlo también. Es una broma, ahorita lo voy a leer. 1 de Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Dicen por ahí que el vino ayuda a los problemas estomacales, ¿no? El apóstol Pablo, ¿por qué menciono este versículo? Porque la Biblia habla de cuidados personales, de higiene, de salud. La medicina no es del diablo. Yo hablaba y no quiero tomar mucho tiempo de esto, pero el apóstol Pablo le dice el consejo más genial de todos, ¿no? No tomes agua solamente, toma también un poco de vino para que tu estómago estés ahí bien. Y aunque suena como chiste, pero lo que quiero llegar es de que la medicina también es provista por Dios. Y quiero concluir, amado hermano, diciéndote que tenemos que meditar, tenemos que ser sabios y en medio de esta dificultad tenemos que tener valentía. La iglesia tiene que ser valiente hoy, la iglesia tiene que ser valiente ante un mundo que tiene temor quizá, la iglesia tiene que tener valor, pero tiene que tener sabiduría también. Por ahí decían unos hermanos, yo no voy a permitir que el Estado me diga qué hacer. Bueno, es que el Estado no es un César, no es un Nerón. No lo hacen porque eres cristiano. Ciertamente hay muchas injusticias, ¿no? Hay lugares que hoy en día deberían de estar cerrados, pero bueno, ¿de quién es el error? De quien está evaluando esto. A mí mi responsabilidad es de que si el mundo está funcionando con sabiduría humana, yo tengo que funcionar con sabiduría celestial. Si el exponerme a una reunión más social aumenta el riesgo de propagación, yo prefiero abstenerme. Sí, hay lugares que no deberían de estar siendo abarrotados. Y entonces algunos dicen, es que la iglesia la limitan y acá nos los limitan. Pues sí, está bien, quizás es injusto, pero tenemos que funcionar con la sabiduría celestial. Las consecuencias ellas las absorberán. Sin embargo, amado hermano, de repente yo he llegado a escuchar esto que me causa ruido y por eso tengo que compartirte esta porción y este mensaje. Vamos a entrar solamente hasta que puedan entrar los niños y los ancianos y los enfermos. Bueno, si eres Jesús, adelante. Si tienes un nivel profético como Jesús, adelante. Si Dios te lo ha dicho, adelante, pero que no sean tus emociones. Cada decisión es respetable, quiero aclarar. No estoy haciendo una crítica y no es mi intención. Mi intención es llegar al grupo de personas, de hermanos que Dios me ha puesto de responsabilidad. Pero que podamos tener una mente crítica. Si tienes el nivel de Jesús, adelante, ¿no?
Toda decisión es respetable, pero tenemos que denotar que, bueno, si yo permito que entre una persona anciana, bueno, solamente lo único que estoy logrando es exponerla. Tenemos que tener valor, valentía para enfrentar la injusticia, pero tenemos que tener sabiduría. Según de Timoteo, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Vamos a sufrir a causa de la buena noticia. Gloria al Señor. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Vamos a sufrir por la causa de la buena noticia, pero no es una opción el que suframos por nuestra negligencia, el que nos preocupemos. Fíjense, no hay que victimizarnos y decir, es que voy a sufrir por la buena noticia, por el evangelio, porque no me estoy acatando las normas del gobierno y no estoy obedeciendo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es una falacia, eso es una mala interpretación de la Biblia, es una descontextualización. Si sufrimos, que sea por la buena noticia, no por nuestras decisiones guiadas en emociones, no por el fanatismo, no por la negligencia. Si sufrimos, que sea por la buena noticia, por vivir una vida de santidad, por vivir una vida en obediencia al Señor, en seguir su palabra, sus mandamientos. Vivamos en valor, vivamos, todo espíritu de temor es cancelado cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de su presencia. Y sobre todo, amado hermano, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Hay que cuidarnos, sin embargo no hay que temer. El temor no debe de apoderarse de nosotros, porque Dios nos va guiando, porque Dios nos va a guardar, porque Dios nos va a proteger. Y claro está, nosotros también tenemos una responsabilidad ante el conocimiento. Una responsabilidad ante el conocimiento. Sea por conocimiento natural o revelación divina. Yo no meto mis manos al fuego porque el conocimiento que tengo a través de la experiencia es que me quemo. Yo no me tengo que exponer ni exponer a los demás. Incluso es mi responsabilidad el proteger a los demás, incluso si yo no tengo síntomas o lo demás. Yo tengo mi responsabilidad y esta responsabilidad, como decía Martín Lutero, es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad ante mi prójimo y ante Dios. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, y cuando Dios nos avisa y cuando el conocimiento nos dice tienes que ser prudente, tienes que ser sabio, yo creo que lo que Dios nos está guiando en estos momentos es a prepararnos para llegar a tener una voz profética en la que podamos anunciar sanidad. Y si el Espíritu Santo nos mueve, ir. Si el Espíritu Santo nos mueve, escucha bien. Y sin embargo, este tiempo tenemos que buscar esa dirección del Señor. Él va a estar con nosotros. Busquemos la sabiduría, busquemos su guianza. Vivamos con valor, no bajo el temor. Vivamos con valor en Dios. Vivamos haciendo nuestra parte. Es la postura que yo considero correcta. Haces tu parte y lo demás se lo dejas al Señor. Pero sobre todo, hermano, busquemos en ese tiempo de oración, de ayuno que hemos empezado, Iglesia Remanente, busquemos la dirección del Espíritu Santo, porque Dios sigue hablando. Ya no tenemos un efod, pero tenemos la sangre de Cristo, al Cordero de Dios que intercede por nosotros. Así dice la palabra de Dios. Él intercede, es el mediador entre Dios y los hombres. No tenemos un efod, tenemos algo mucho mejor. Vayamos ante el Señor, seamos guiados en sabiduría, en valentía, y seamos guiados por su voz y su presencia. Dios te bendiga, Iglesia Remanente. Dios te bendiga, hermano. Te mando un abrazo. Dios te bendiga, Iglesia Remanente. Es un placer saludarte nuevamente, confiando en el Señor plenamente y sabiendo que Él es el que está con nosotros. En esta tarde sé que pudiste experimentar la presencia de Dios. Sé que pudiste sentir las caricias del Padre Celestial.
porque Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Y como iglesia siempre tenemos que permanecer unidos como lo hemos hecho durante este tiempo que ha sido un poco difícil. Te invito a que sigamos conectados a las actividades entre semana. Te invito a que sigamos orando los unos por los otros y que no desfallezcamos en esto. Dios está con nosotros, sea cual sea las circunstancias, y Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Te invito a que sigas confiado en Dios, que sigas en contacto con los hermanos, que sigas apoyando a tu hermano, y te invito a que sigamos como iglesia, como remanente que somos. En esta tarde te invito a que oremos para quedar despedidos y asimismo seguir en comunión como iglesia. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por el servicio que acabamos de tener, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que pudieron estar conectados, por todos nuestros hermanos en Cristo, Padre, por toda la gente en el mundo, Señor Jesús. Que en esta situación que estamos enfrentando, esta pandemia, Padre, tú nos guardes, nos cuides, nos consueles y nos des de tu fuerza inagotable, Padre. En esta tarde, Señor Jesucristo, te pido por cada una de las familias de remanente, Padre, que tú seas el consuelo, que tú seas la guía, Padre Celestial, quien inyecte sabiduría, quien inyecte todo lo que sea necesario para que podamos salir adelante y una vez que se reanuden las actividades podamos vernos, Padre Celestial, y agradecerte y darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Te invito a que sigamos como iglesia. Te saludo con la paz de Cristo y espero nos veamos pronto. Les mando un abrazo. Dios te bendiga, hermano.